Continuando con nuestro programa, hablamos de adicciones y estamos en Continuum. Y en esta oportunidad me toca hablar con Jocelyn Liz, quien también es psicoterapeuta, experta en manejo de adicciones. En las conversaciones que hemos tenido, tuve con Omar, hablaba de la codependencia, de cómo la familia actúa alrededor del adicto. ¿Podríamos ampliar más este concepto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esta dinámica familiar? Bueno, un factor que distingue a la familia codependiente es la familia que no favorece que el individuo viva las consecuencias de las cosas que hace. Okay. Entonces, si yo trabajo, mi responsabilidad es mi trabajo. Si yo estudio, mi responsabilidad es mi estudio. El codependiente es alguien que ama mucho y no quiere que los miembros de su familia sufran. Pero en especial desarrolla un vínculo muy cercano con el adicto porque es la persona que pasa a proteger más allá de lo sano, porque no le permite tener el aprendizaje que le van a traer pues las consecuencias de sus actos para madurar. Okay. Entonces para la familia a veces es muy chocante cuando viene a terapia, primero cuando se entera de que hoy en día se entiende la adicción como una enfermedad que afecta a toda la familia. Okay. Ya no se trata de el malo y los buenos, sino que todo el sistema familiar a través de su manera de interactuar termina pues afectado. Entonces, primero comienza por ahí y también se habla hoy en día de recuperación para la familia. Entonces, hay tanto espacios para que el adicto pues trabaje su dependencia a la sustancia, pero también hay espacios donde la familia comienza a reconocer cuáles son aquellos factores donde yo favorezco el mantenimiento de la adicción. A mí me gustaría, antes de que tú continuaras, que tú me pusieras un ejemplo de esas ayudas que da el codependiente. O sea, sí. Por ejemplo, yo soy alcohólica, me di un humo, no puedo llegar al trabajo porque tengo una resaca muy fuerte. Ajá. Y para evadir que yo viva la responsabilidad de ese acto, alguien de mi familia llama y justifica porque yo estoy enferma. Ella está enferma. Pero eso no pasa una vez, sino que eso se vuelve un estilo de vida. Y constantemente cada conducta inadecuada que yo tengo, alguien pasa a asumirla. O yo tengo unos hijos y en vez de hacerme responsable de ellos y mantenerlos, mi mamá se ocupa de ellos, por ejemplo. Y me está quitando la responsabilidad y el crecimiento que yo estoy llamada a tener, pues asumiendo lo que a mí me corresponde. Eso por ponerte dos ejemplos. Pero el codependiente, es interesante ver que es tan resistente como el adicto. O sea, la negación del codependiente es tan fuerte como la del adicto, porque de alguna manera su vida toma sentido en sentirse necesitado. Okay. Cuanto más tú me necesitas, yo más puedo conectar con mi lado bueno. Okay. Bueno, pero entonces hay una característica particular del codependiente, ¿no? Uh-huh. Sí, hay una característica porque no favorece que el otro se haga responsable de sus situaciones, es protector, pero entonces en esa función de yo vivir constantemente resolviendo la vida pues de otro, no estoy conectada conmigo. Entonces yo pierdo lo que es la conexión conmigo, lo que son mis intereses, lo que yo ganarme en mi espacio, por estar pendiente, resolviendo pues las necesidades que va teniendo particularmente otro. Además hay que recordar que la adicción es una enfermedad deteriorante y cada vez las demandas son más grandes, más urgentes. Y así como se va dando ese círculo vicioso. Una cosa importante para hablar entonces de la familia, como una familia sabe cuando es sana, pues una familia sana tiene límites claros, cada uno sabe cuál es su rol dentro de la familia, cada uno sabe cuál es su participación, cada uno sabe qué se puede y qué no se puede en esta familia, la comunicación es abierta y responsable. O sea, si yo tengo algo que mediar o que hablar contigo, no busco intermediarios, sino que yo lo trato contigo. Es una familia que permite una identificación flexible, abierta, o sea, cada uno tiene su espacio, tiene su derecho a ser de la manera que tiene que ser o de la manera que siente que debe ser, pero todo eso se negocia, se habla. Las familias cuando tienen secretos,
cuando siente culpa, cuando tiene vergüenza, es cuando se enferma, y ahí entonces entra mucho el papel del codependiente para seguir sosteniendo el secreto. Y el statu quo de la familia, de que la familia funcione. La imagen de la familia de cara a la sociedad. Es esperable, porque la adicción en un primer momento, antes de ser vista como enfermedad, era entendida como un problema moral. Entonces eran vistos como personas que eran débiles de voluntad. Entonces, pero se sigue viendo así todavía. Todavía hay mucho. Quizás en el término terapéutico se insiste que es una enfermedad, pero yo pienso que socialmente se sigue señalando y viendo el perdido, el tal por cual y eso. Y tener un adicto, por lo tanto, produce en muchas familias mucha vergüenza. Vergüenza, claro. Mucha culpa. Y por eso es preferible entonces tapar el sol con un dedo, porque es muy duro enfrentar algo que es doloroso, cuando lo sano es que, por doloroso que sea, pues ese síntoma hay que enfrentarlo, hay que asumirlo y hay que tomar responsabilidades de parte de cada uno de los miembros para sacarlo a flote. Hablábamos de las terapias, hay distintos tipos de terapia. Sí, hay diferentes espacios para encontrar la recuperación. Primero, entender que la adicción es una enfermedad que no se cura. Se aprende a vivir con ella. Entonces, el espacio de preferencia para el trabajo de la adicción son los grupos de autoayuda, donde tenemos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, que son los espacios donde los adictos se acompañan unos a otros, trabajando pasos, asistiendo a reuniones, haciendo peñas de apoyo entre ellos, identificándose, consolidándose, ofreciéndose esa parte social y de entendimiento. Muchos adictos dicen, en este lugar soy más entendido que incluso en mi familia. Porque como tienen todo el hilo conductor de la adicción, pues la identificación se favorece mucho. Otras posibilidades son las comunidades terapéuticas. Por ejemplo, cuando un adicto está muy deteriorado, no puede parar de consumir, tiene consecuencias muy graves o secuelas muy graves de su consumo, necesita una estructura que le sirva de contención, y es así como pasan a formar parte de alguna comunidad terapéutica que le da la estructura para parar el consumo, y también es el espacio donde comienza a conocer lo que es la recuperación. En este momento es que tienen que iniciar la rehabilitación, que muchas veces puede ser con hospitalizaciones. Exacto. Pero a mí me llama mucho la atención, y bueno, escuchamos por ejemplo en las noticias de famosos que han ingresado en clínicas de rehabilitación y que a lo poco tiempo vuelven y recaen. ¿Qué sucede para que entonces, a pesar de iniciar un tratamiento, las recaídas sean tan rápidas quizás? El problema es que la adicción se compone de un conjunto de patrones conductuales, y tan pronto el adicto, o sea, entra en recuperación, tiene que renunciar a esos patrones y tiene que comenzar a desarrollar un nuevo estilo de vida. ¿Qué sucede? Uno de los elementos más resistentes en la adicción es la negación. Y tan pronto el adicto comienza a sentirse mejor, comienza a sentirse fuerte, comienza a surgir como una especie de duda. Esto no me va a hacer daño. Tal vez yo no soy tan adicto como pensaban, o tal vez yo me puedo dar este permisito. Es un autoengaño. Exacto, una especie de autoengaño, o comienzan a sentirse muy fuertes. Y por ejemplo, yo puedo estar entre gente que consuma, porque yo sé que no voy a volver a consumir. Entonces este tipo de patrones pueden vulnerarlo, porque una vez comienza a activar uno, funcionan como una gestal, se encienden todos los otros. O sea, yo soy una compradora compulsiva, y ahora yo puedo ir con mi tarjeta limpiecita, sin límites, puedo ir a la tienda y no voy a comprar a lo loco. Y es muy posible que yo comience con una compra chiquita, y después entonces comienzo otra vez a aumentarla gradualmente, pero a una velocidad mucho más rápida si ya generé la patología de adicción en compras. Es muy complejo. Entonces, otra manera también de dar apoyo, por ejemplo, hay personas que después que asisten y tienen un buen tiempo participando de la experiencia de los grupos de autoayuda, tienen padrinos o madrinas, están trabajando sus pasos, comienzan a darse cuenta que hay aspectos que son más psicológicos, y deciden, por ejemplo, participar de psicoterapia individual para acompañar su proceso. Aprender pues a afrontar situaciones, desarrollar más recursos cognitivos, enriquecer sus posibilidades de hacer experiencia. Entonces van a psicoterapia individual, y una última opción que queda también disponible son lo que son las terapias de grupo. Son personas que se encuentran bajo el formato de terapia de grupo y van compartiendo, confrontando sus recursos, sus situaciones, las identificaciones, y es
como la diversidad de posibilidades que hay para la persona que quiere y busca y es un apoyo, ¿no? Porque cuando tú estás débil o tienes alguna situación particular, ese grupo te puede dar contención, un poquito más de contención, ¿no? Sabiendo que se tiene mucha preferencia porque el grupo de referencia inmediato para la pertenencia son los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y los tipos anónimos más que hay, aunque también se apoye en algún otro tipo de psicoterapia, ya sea en una comunidad terapéutica interna o bien sea pues en psicoterapia individual o de grupo en la que participa. ¿Qué se hace entonces con la familia? ¿Cómo se interviene? También tiene su grupo de autoayuda, se llama Al-Anon. Al-Anon, sí. Es un grupo de autoayuda que de hecho se forma alrededor de Alcohólicos Anónimos y se extiende pues a las otras realidades del grupo de autoayuda, porque es importante que el codependiente comience a conocer cuáles son sus patrones, porque de alguna manera si yo sigo manteniendo mi misma relación con el adicto, yo lo vulnero, aunque no quiera. Lo hago más vulnerable a tener posibles recaídas. O sea que cuando un adicto está en recuperación, en tratamiento, la familia, para ayudar a esa recuperación, tiene que intervenir. Si no se hace, entonces es un trabajo a medias. Hay adictos que cuando están muy desesperados, cuando han tocado mucho fondo, han sufrido mucho, tienen la capacidad de ponerle límite a la familia y decir, mi recuperación va, llueva, truene o vente, y se recupera. Pero la familia favorece, acelera, hace más viable el proceso de recuperación cuando también ellos se ponen en el proceso de recuperación, participan de su grupo, también trabajan pasos y comienzan a crecer. Es una experiencia muy linda. Hay una cosa que me gustaría que tratáramos, es el tema de la adicción a la comida y que está relacionado con los trastornos de alimentación. Yo sé que es un tema muy, muy amplio, pero me gustaría entonces que tú me hablaras un poquito de eso, porque conocemos aquí en República Dominicana como muchas personas están haciendo intervenciones quirúrgicas, bypass gástrico, banda gástrica, en fin, para atender a su obesidad. Sin embargo, no hay una intervención terapéutica. En este caso, ¿pudiéramos asociar estos dos temas? Sí, sí, sí. Lo que sucede pues con la comida compulsiva, como se le suele llamar hoy en día, es que dentro del mundo de las adicciones es una realidad relativamente novedosa. O sea, tenemos que las adicciones están por un lado las químicas y por otro lado las conductuales. Las conductuales tienen una cierta novedad. Hay muchos profesionales que no la conocen con mucho detalle, por eso no se refieren con tanta inmediatez como a veces se necesita. Por ejemplo, muchas veces el adicto a la comida entiende que el problema es con la comida. O sea, y piensa que el tema es la dieta, la cirugía, y realmente el acompañamiento que se da desde el punto de vista de la clínica, de la psicología, es atender a la persona que come. ¿Quién es la persona que come? Que aprenda pues a descubrir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus vacíos, cuáles son su manera de relacionarse con el otro, y ya todo lo que tiene que ver con la gama alimenticia, entonces se lo dejamos a los profesionales de esas áreas. Pero como te decía, es una experiencia relativamente nueva y todavía como que no hay ese referimiento tan agudo, tan agilizado como desearíamos. Sí, por eso quería hacer este paréntesis, porque es inquietante incluso cómo muchas personas están batallando con su obesidad y pasan de dieta a dieta, de nutriólogo en nutriólogo. Sin embargo, el apoyo psicológico no se le ofrece, y entonces por supuesto que el resultado es fallido. Sí, es fundamental el acompañamiento, la contención y el entendimiento de todos los cambios que trae consigo. Por ejemplo, estas cirugías que traen cambios en poco tiempo, de la noche a la mañana. Drástico, sí. El duelo del cuerpo, porque es decir adiós a lo que yo he sido toda una vida y todo lo que encerró ese cuerpo para recibir un cuerpo nuevo y todas las dudas que pueden venir con esta nueva forma de cuerpo. Eso por un lado, pero también tiene que ver el conjunto de relaciones, porque se ve el cuerpo, pero no se va mi esencia de quién yo soy y cómo yo me relaciono, y es, por ejemplo, en lo que se apoya y se trata de dar entendimiento y trabajo en lo que es la psicoterapia. Ok, muy interesante. Yo pienso que ese es nuestro próximo programa. Pero, ¿alguna otra cosa, Jocelyn, que tú quieras aportar en esta sesión, en este segmento? Bueno, decirle a las familias que realmente adicción es un tema difícil, es un tema árido,
pero a través de la recuperación se puede encontrar una posibilidad de vida, se puede ser feliz, se puede aprender a vivir nuevamente y cosechar esos frutos que siempre se esperaron, que a través del acompañamiento terapéutico obtenemos recursos para poder vivir con calidad, que es posible, que no tengan miedo. Bueno, gracias, Jocelyn. Y a ustedes continuamos con nuestro programa.
ella llama y justifica porque yo estoy y dice, enferma. ella está enferma. Pero eso no pasa una vez, Ok. sino que eso se vuelve un estilo de vida. Y constantemente cada conducta inadecuada que yo tengo, alguien pasa a asumirla. O yo tengo unos hijos y en vez de hacerme responsable de ellos y mantenerlos, mi mamá se ocupa de ellos, por ejemplo. Ok. Y me está quitando la responsabilidad y el crecimiento que yo estoy llamada a tener, pues asumiendo lo que a mí me corresponde. Ok. Eso por ponerte dos ejemplos. Pero el codependiente es interesante ver que es tan resistente como el adicto. O sea, la negación del codependiente es tal. Entonces, Ok. hay tanto espacios para que el adicto pues trabaje su dependencia a la sustancia, pero también hay espacios donde la familia comienza a reconocer cuáles son aquellos factores donde yo favorezco el mantenimiento de la adicción. A mí me gustaría, antes de que tú continuaras, que tú me pusieras un ejemplo de esas ayudas que da el codependiente. O sea, Sí. por Por ejemplo, ejemplo, yo soy alcohólica, eh, me di un humo, llegué, no puedo llegar al trabajo porque tengo una resaca muy fuerte. ajá. Y para evadir que yo viva la responsabilidad de ese acto, alguien de mi familia. Continuando con nuestro programa, hablamos de adicciones y estamos en continuum. Y en esta oportunidad me toca hablar con Jocelyn Liz, quien también es psicoterapeuta, experta en manejo de adicciones. En las conversaciones que hemos tenido, que tuve con Omar, hablaba de la codependencia, de cómo la familia actúa alrededor del adicto. ¿Podríamos ampliar más este concepto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con esta dinámica? Pasa a proteger más allá de lo sano, porque no le permite tener el aprendizaje que le van a traer pues las consecuencias de sus actos para madurar. Okay. Entonces, para la familia, a veces es muy chocante cuando viene a terapia. Primero, cuando se entera de que hoy en día se entiende la adicción como una enfermedad que afecta a toda la familia. Okay. Ya no se trata de el malo y los buenos, sino que todo el sistema familiar, a través de su manera de interactuar, termina pues afectado. Entonces, primero comienza por ahí, y también se habla hoy en día de recuperación para la familia. Familiar. Bueno, un factor que distingue a la familia codependiente es la familia que no favorece que el individuo viva las consecuencias de las cosas que hace. Okay. Entonces, si yo trabajo, mi responsabilidad es mi trabajo. Si yo estudio, mi responsabilidad es mi estudio. El codependiente es alguien que ama mucho y no quiere que los miembros de su familia sufran. Pero en especial desarrolla un vínculo muy cercano con el adicto porque es la persona que pasa a proteger.